La batalla entre TFU y Mundo Globe muy pronto va a comenzar, y el día de hoy TFU Francia despertó a los Miraculers con muchos spoilers de la quinta temporada de Miraculous Ladybug. Revelaron sinopsis, imágenes, regresos de algunos superhéroes, fecha de estreno de la temporada 5 en Francia y muchos más detalles que seguramente te interesará conocer. Muy pronto va a comenzar las batallas entre los canales de televisión para obtener la primicia de la quinta temporada de Miraculous Ladybug. O gana Mundo Globe o gana TFU. La quinta temporada se está poniendo cada vez más interesante y el Adrinet, o mejor dicho el cuadro amoroso invertido, ya llegó a los nuevos episodios. Antes de continuar con este video, vamos con la trivia del video de hoy. ¿Cuál rodilla de Alex tiene una curita? ¿La izquierda o la derecha? Déjalo en los comentarios y bienvenidos a otro video de Kiddy Section. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Kiddy Section! Hasta ahora todo lo que se ha revelado es únicamente de un solo capítulo de la temporada 5. Estos spoilers son del capítulo 10, la elección de los Kwamis parte 1, y un poco tal vez de la elección de los Kwamis parte 2. Kiddies, todas estas imágenes y sinopsis que se dieron a conocer son completamente legales por parte de TFU. Vamos a comenzar primero leyendo la sinopsis oficial de toda la temporada 5, que nos confirma que esta quinta temporada es donde todo el cuadro amoroso finalmente va a ser invertido, ¿ok? Solo de la temporada 5, no del capítulo 11. Dice lo siguiente: Ladybug ha perdido la caja de los Miraculous y sus Kwamis. Ella solo tiene su Miraculous y Cat Noir la de él. Shadow Moth, que ahora se hace llamar Monarca, nunca ha estado tan cerca de la victoria. Ahora puede dar a sus acumatizados poderes de los Miraculous y crear supervillanos ultra poderosos. Pero una vez más, como dúo, nuestros héroes estarán más unidos que nunca. En el lado del corazón es el vals de los sentimientos. Marinette, quien ha perdido la caja de los Miraculous por sus sentimientos hacia Adrien, decide alejarse de él y empieza a interesarse por Cat Noir. Al mismo tiempo, Adrien ya no siente el mismo interés por Ladybug, porque Adrien reconoce su amor por Marinette. ¿Conseguirán finalmente Adrien y Marinette declararse su amor? Ya no hay duda, lo que todo medio fandom de Miraculous estaba esperando ya se cumplió. Ahora Marinette decide dejar su amor por Adrien y fijarse en Cat Noir, mientras que Adrien perdió el interés hacia Ladybug porque quiere a Marinette. Estamos presenciando finalmente el cuadro amoroso invertido, y esto realmente es irónico. Ahora que finalmente Adrien se interesa por Marinette, ahora es ella quien decide alejarse. A ver, ¿quién los entiende a estos chicos? Ellos solitos se complican la existencia de su amor platónico. Además, si prestamos atención a la sinopsis, esta nos dice que Adrien ha reconocido su amor por Marinette, lo que significa que ahora Adrien está seguro de que siente algo más por Marinette y no solo amistad, sino amor. Después de la quinta temporada, ya ahora sí Adrien entendió, y lo presenciamos desde la segunda escena del paraguas. Sin embargo, ahora Adrien ya está seguro de sus sentimientos. A mí me agrada la idea, pero no entiendo por qué a Thomas Astruc le encanta hacernos sufrir. Ahora, ¿qué hará cada uno de ellos? Si a Adrien ahora le interesa Marinette, ¿qué hará para acercarse a ella? Y lo mismo con Marinette, ahora que se ve interesada por Cat Noir. ¿Quién se entenderá primero los sentimientos del otro? Y bueno, por su parte el Marichat tal vez sea el único que verdaderamente se vea influenciado por el amor, pues Marinette está interesada por Cat Noir y Cat Noir, que es Adrien, por Marinette. Marichat son el complemento perfecto para este amor tan enredado. El punto aquí es que la sinopsis confirma el cuadro amoroso invertido para la quinta temporada de Miraculous Ladybug. Y ahora sí pasemos directamente a los spoilers oficiales del capítulo 10 y 11 de esta quinta temporada, la elección de los Kwamis parte 1 y 2. Primero vamos a leer la sinopsis, que dice lo siguiente: cada vez es lo mismo. Ya sea Marinette o Adrien o Ladybug y Cat Noir, nunca podrán tener una historia de amor debido a sus identidades secretas. Tiki y Plaga están tristes de ver a sus portadores tan tristes por verse obligados a renunciar a sus sentimientos. Los Kwamis entonces tomarán una decisión radical que cambiarán muchas cosas en París. Liberarán a Ladybug y Cat Noir de sus misiones de superhéroes y confiarán sus milagros a nuevos portadores. Estarán a la altura de la tarea de luchar contra Monarca. Aprovecharán Marinette y Adrien para declararse su amor por fin. Vaya, cuando se dio a conocer el título de este capítulo, muchos pensamos que la elección de los Kwamis se refería a que todos los Kwamis escaparían de Gabriel Agreste, o que los Kwamis armarían un plan para
escapar o ir en contra del señor Agrest. Sin embargo, ahora descubrimos que la elección de los Kwamis no son precisamente de los que están capturados, sino que la elección de los Kwamis son de Tiki y Plaga. Como lo dice la sinopsis, los Kwamis están tristes de ver que sus portadores están obligados a renunciar a sus sentimientos hasta que ya no exista una amenaza. Los Kwamis saben que los héroes no van a ser felices nunca si no son liberados de sus secretos, y entonces las criaturas Tiki y Plaga tomarán una decisión radical que cambiará muchas cosas de París: liberar a Marinette y Adrien de sus misiones como superhéroes, para que ellos puedan estar juntos sin correr peligro. Además, los Kwamis irán con nuevos portadores, unos nuevos Ladybug y Cat Noir. Plaga y Tiki van a abandonar a Adrien y Marinette para que puedan ser felices, mientras que las criaturas serán confiadas a otros portadores, los cuales aún no se han dado a conocer quiénes podrían ser. Lamentablemente yo ya sé quiénes son por un maldito spoiler que vi en un comentario de Facebook. Y si tú sabes quiénes van a ser los nuevos Ladybug y Cat Noir, por favor no lo digas. No arruines la experiencia y sorpresa de este capítulo. Desgraciadamente yo ya perdí esa satisfacción de misterio, pues ya sé quiénes son, y pues sí, me arruinaron la sorpresa básicamente. El punto aquí es que en este capítulo los Kwamis abandonarán a Ladybug y Cat Noir para buscar nuevos portadores que no tengan líos con sus sentimientos y en el amor. Todo esto claro en base a la sinopsis, que una vez más confirma el amor de Adrien por Marinette. De igual forma fueron reveladas demasiadas imágenes, y cuando digo demasiadas me refiero a que son pues demasiadas. Casi nos tragamos el capítulo entero de pura imagen. Ahora sí que TFU se la voló con tanto spoiler e imagen desde la mañana. TFU despertó brava. Primero tenemos esta imagen de Marinette que se encuentra en su moto, la que le regaló su abuela Gina en el capítulo de Querida Familia. Y lo más resaltante es que Marinette trae el cabello suelto y no sus coletas. Y otra cosa muy importante es que el fondo que se ve es de amor, es color rosa y con burbujas, lo que solo pasa cuando alguien mira con amor a alguien, y en este punto alguien está viendo con amor a Marinette, el cual seguramente es Adrien, que quedó enamorado de ver a Marinette. Yo aquí me imagino una escena donde Marinette se quita el casco y se sacude el cabello como el príncipe encantador, y así Adrien quedará más flechado de Marinette. En fin, otra vez Marinette con el cabello suelto, así como en el capítulo de Cat Blanc. Espero esto no signifique algo malo. Luego tenemos estas otras imágenes donde ahora Adrien está en la habitación de Marinette. En esta imagen Adrien tiene en sus manos una especie de carpeta roja. No sabemos qué es lo que contiene o qué es. Mientras que en esta otra imagen, que seguramente es de la misma escena y del mismo capítulo, Marinette se ve alterada. Vean sus manos como diciendo algo a Adrien. En esta otra imagen de esta misma escena ahora vemos a Adrien y Marinette muy juntitos. Adrien sigue con esa carpeta roja que, repito, no sé qué sea. Tal vez un álbum de fotos de ellos dos o tareas. En esta misma imagen podemos presenciar a Adrien nervioso. La última vez que hizo esta pose de nerviosismo es cuando tocó la mano de Marinette en el capítulo de Gamer, mientras que Marinette también se ve intimidada por Adrien. Pero aquí el que se ve más nervioso es Adrien, pues está con la chica que quiere conquistar. Por otra parte, en esta imagen también vemos a los padres de Marinette, Tom y Sabine, quienes se encuentran espiando la habitación de Marinette. Los padres de Marinette están presenciando un momento romántico de Ladrinette. Por su parte también vemos aquí a Tiki y a Plaga. Se encuentran juntos en el baúl de Marinette, supongo yo, y los dos se miran de una manera muy peculiar, ya que saben que sus portadores se aman. En la imagen donde se reveló la sinopsis del capítulo, también los vemos muy pero muy juntitos. Y lo extraño de aquí es que podemos ver que Marinette ya no trae sus aretes de Miraculous y Adrien su anillo. ¿Será que en ese momento ambos ya no tienen su Miraculous porque los Kwamis han tomado la decisión de irse con otros? Podría ser. Sin embargo, ninguno de los dos se ve preocupado de que no traen sus Miraculous. Al contrario, parecen felices. Vean cómo Adrien mira a Marinette, su mirada es de amor. Y bueno, se ha revelado muchísimas más escenas de Miraculous Ladybug temporada 5. También que Mr. Bug y Lady Noa van a regresar otra vez, como lo vimos en el capítulo de Reflect Doll. Seguramente es de otro capítulo, pero ya lo hablaremos en el siguiente video. Por ahora solo hablamos de las escenas Adrinette y la sinopsis del cuadro amoroso invertido y la relación tan disfuncional entre este cuadro amoroso. Recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!